Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. La conferencia del día de hoy, que forma parte del ciclo de conferencias Ciencia y Cultura que hemos denominado Eufrasio Bernal Dufo. Entonces, quiero presentar en el día de hoy al doctor Héctor Mora Páez, quien va a ser el conferencista. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con formación a nivel de maestría en estudios de formación de la corteza terrestre. Estos estudios los hizo en la Universidad de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Y también obtuvo un doctorado en la Universidad de Nagoya, Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambiente de la Escuela de Posgrados en Ciencias Ambientales del Japón. Tiene una amplia experiencia académica como docente a nivel de pregrado y posgrado, evaluador de proyectos de grado nacionales e internacionales. Ha sido jurado en concursos internacionales de selección de los mejores proyectos de maestría, así como revisor de artículos científicos en publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Tiene numerosas publicaciones representadas en capítulos de libros, artículos, en revistas especializadas científicas, tanto internacionales como nacionales, en memorias y resúmenes de eventos. Tiene una trayectoria, como bien lo decía antes, de más de 30 años en temas relacionados con amenazas geológicas y en actividades de gestión del riesgo de desastres. Él también ha sido organizador de eventos de difusión para profesionales jóvenes, para estudiantes de programa en geociencias, para adolescentes y niños. Es también investigador reconocido y líder del grupo de investigación y aplicaciones satelitales para el estudio de la dinámica terrestre. Este grupo es avalado por Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es clasificado en categoría A. De modo es que ha recorrido pues un vasto camino para poder llegar a ser clasificado de la manera más alta por su aporte a la investigación. Bien, entonces, un grato placer, doctor Héctor, tenerlo con nosotros. Gracias. Y desde ya estoy seguro que su conferencia va a ser muy útil para conocer y en general para todos, porque pues usted en sus cátedras es muy claro, y también para las personas que son especializadas en este tema de la geomática y de la geodesia y de las ciencias de la información geoespacial. Adelante, doctor Héctor Mora. Entonces vamos a hablar un poquito de geodesia espacial y desarrollo sostenible. Esta es una actividad que se viene realizando desde hace varios años a través del Grupo de Investigación y Monitoreo de la Deformación de la Corteza de la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico. Vamos a ser un poquito bastante atrevidos al presentar este tipo de agenda. Inicialmente partimos con algo que es la geodesia. Vamos a ver el futuro que queremos, lo que es datos e información geoespacial, lo que es el concepto de geodesia y desarrollo sostenible y algunos casos de aplicaciones con algunos resultados en Colombia y algunas conclusiones. Yo quisiera decir que antes de mirar o plantear de geodesia espacial y desarrollo sostenible, quiero hacer énfasis en cómo la geodesia contribuye al cumplimiento o contribuiría o contribuirá al cumplimiento de los objetivos que conocemos como el desarrollo sostenible. Entonces, bajo ese criterio de ideas, necesitaríamos entonces enmarcarnos en el significado de lo que es geodesia. Y si nos miramos desde tiempos atrás del siglo XIX, vamos a ver la definición clásica de Elmer, de ciencia de la medición y representación de la superficie terrestre. Y esa era básicamente una condición estática de la posición a través del tiempo
una condición en que se hablaba de unas coordenadas en las cuales entonces no cambiarían a través del tiempo. Pero ya en 1906 viene algo que empieza a cambiar un poco ese tipo de situaciones respecto a la dinámica de la Tierra, y nos lo dice precisamente el sismo de San Francisco de 1906, un sismo cuyos efectos secundarios destruyeron gran parte de la ciudad por los incendios que se generaron. Y ahí ya podemos apreciar sencillamente la ruptura en superficie asociada al sismo. Y aquí tenemos el desplazamiento de una cerca alrededor de unos 3 metros debido al sismo. Y naturalmente en esa época, de acuerdo a la instrumentación, lo que se tenían son cadenas de triangulación y se hacían mediciones de ángulos. Un señor, Reid, empezó a comparar entonces los datos tomados antes y después de la ocurrencia del sismo para generar una teoría, que es la teoría del rebote elástico, y que estaba considerada como la pesadilla de los geodestas, porque esto era básicamente un primigenio concepto acerca del significado de la dinámica de la Tierra. En otras palabras, aquí podemos estar mirando la cerca que acabamos de ver, cómo a través del tiempo hay una serie de fuerzas tectónicas que empiezan a deformar la corteza, en este caso representado en la cerca, y luego esa energía liberada a través del tiempo da lugar a la generación de un sismo que en segundos pues nos puede cambiar todo un panorama respecto a la vida de las personas, y continúa ese ciclo. Eso es lo que conocemos hoy en día como el ciclo sísmico, pero nace de ese concepto primigenio de hace ya de 112 años, del concepto de rebote elástico. Luego, posteriormente, Alfred Wegener, en 1912, 6 años después, plantea lo que es la teoría de la deriva continental, que es el punto de partida en el mundo de la geología para una nueva concepción. Naturalmente, esos planteamientos que fueron presentados en diferentes eventos de orden internacional no tuvieron la acogida suficiente porque precisamente no podía explicar el porqué de esas grandes masas de los continentes, de las cuales se habían dividido a partir de un supracontinente que él denominó Pangea. Sin embargo, él planteó lo que es el sueño de Wegener, y lo podemos ver como un visionario en cuanto a los alcances de la geodesia, porque plantea en 1912 prácticamente lo que estamos haciendo hoy en día. Él decía, dejémosle esto a los geodestas, porque está seguro que en un futuro muy cercano podremos estar haciendo mediciones precisas de la deriva de Norteamérica con respecto a Wegener, a Europa, perdón. Por eso entonces hablamos, o se habla en ese entonces, y es lo que él plantea, la teoría de la deriva continental. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, entonces empezaron una serie de actividades utilizando diferentes artefactos, diferentes sistemas de obtención de información, tales como buques, submarinos, la instalación de redes sismológicas, naturalmente, y empezó a conocerse un poco más de la estructura de la Tierra y sus diferentes capas, y poder entender que entraban a jugar otras condiciones para la formulación de la tectónica de placas, y por consiguiente el nacimiento de una redefinición de la geodesia en cuanto a su significado. Entonces se planteaba una serie de distribución de placas a nivel global, y naturalmente la geodesia entra
a considerar un aspecto fundamental, no solamente su campo de gravedad, sino a considerar que es un espacio tridimensional variante en el tiempo. Es decir, ¿qué significa ello? Que las coordenadas de hoy en día no son las coordenadas de mañana. O sea que estamos aquí hablando de las condiciones del 4D y es sencillamente el resultado de lo que es el significado de la tectónica de placas que de alguna manera ya se había planteado inicialmente con la falla de San Andrés a través de Reid en 1910, entendiéndose hoy en día que esa falla es prácticamente un límite de placas. Entonces, esta nueva redefinición de geodesia en la década de los 70 nos abre un nuevo panorama e incluso ya nos surge posteriormente el concepto de geodesia tectónica. Entonces, esa gran cantidad de estaciones sismológicas a nivel mundial y esos modelos geológicos que se plantearon, entonces pudieron establecer cómo era ese rompecabezas del movimiento de las placas y los diferentes tipos o estilos de deformación asociada a esos movimientos de placas y considerar lo que tenemos o se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, donde se está liberando la energía alrededor de un 93%, principalmente en el sector del orden de sismos y volcanes, y en los cuales nosotros ahí, Colombia está precisamente dentro de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Ya en la época de la posguerra, entonces viene la carrera por el espacio, especialmente entre Rusia y Estados Unidos. Ya sabemos muy bien que el Sputnik 1 fue el primer satélite enviado por el hombre, por parte de los rusos, en 1957, en octubre, luego en noviembre mandaron el Sputnik 2, y en 1958 el Explorer 1 lo enviaron los americanos. El propósito era precisamente la conquista del espacio. Y entre todas las posibilidades que surgen de la carrera espacial y tener una serie de satélites orbitando alrededor de la Tierra y diferentes posibilidades de aplicaciones como comunicaciones, meteorología, observación de la Tierra, incluido algo de espionaje, porque estábamos precisamente en la Guerra Fría, surge entonces lo de los satélites de posicionamiento global por satélite, empezando entonces primero por la estructura de lo que se consideró como GPS, se surge en 1978, LONASS posteriormente, que son dos sistemas declarados operacionales, y en la actualidad Beidou y Galileo, Beidou por parte de China, Galileo la Comunidad Europea, vale la pena decir aquí, entonces GPS Estados Unidos, LONASS Rusia, Beidou Chile, en Galileo la Comunidad Europea, y todo esto da lugar a que se aglutine un solo término que es conocido como GNSS, que es el Sistema de Posicionamiento Global por Satélite. Bajo ese orden de ideas, entonces surge el concepto de geodesia espacial. Y ese concepto de geodesia espacial nos está diciendo una serie de instrumentos en los cuales tienen su origen o nos dan las condiciones de obtener información desde, hacia o entre satélites, es decir, todo pensando en un tipo de infraestructura. Entonces tenemos ahí la recepción de señales de satélites orbitando alrededor de la Tierra como GNSS, la captura a través de radiotelescopios de las señales de fuentes electromagnéticas externas que tenemos de los objetos cuásar localizados a millones de años luz, o los reflectores instalados por la misión Apolo, las misiones Apolo en la Luna, para tomar mediante mediciones de láser las distancias entre la Tierra y la Luna a partir de estaciones localizadas sobre la superficie terrestre, o lo que data de la época de los 90, que es lo de geodesia INSAR, o sencillamente una serie de imágenes de radar que me permiten hacer estimación de movimientos de la superficie terrestre, como lo veremos más adelante, o lo que tiene que ver con los satélites altimétricos que me permiten ver las oscilaciones y movimientos del nivel del mar, o, por ejemplo, el satélite GRACE gravimétrico,
en asocio con los alemanes, que nos permite obtener información acerca de los cambios en la densidad de la Tierra y movimientos de masa, especialmente movimientos de masa de agua. Esto corresponde a lo que significa el concepto de geodesia espacial. Ahora bien, hablemos del futuro que queremos. Y lo primero que tenemos en esa condición en particular, necesariamente tenemos que remontarnos a Brasil. Y recordemos que en ese documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se planteaba en el parágrafo 274 la importancia de la información geoespacial, de la tecnología espacial, de hacer el seguimiento in situ. En otras palabras, nos estamos adelantando necesariamente al concepto de monitoreo. Y por otro lado, la importancia de tener una cartografía mundial, lo cual da lugar a que se hagan esfuerzos a nivel global precisamente con ese propósito. Y naturalmente también mirar cómo se apoyaba a los países en vías de desarrollo para que se unificaran una serie de conceptos, una serie de parámetros y se trabajara en función de unos estándares únicos que permitiera incluso compartir información bajo los mismos parámetros. Luego ya vienen en el 2015, en el 2000, perdón, los objetivos del milenio, trazados por las Naciones Unidas, 8 objetivos de Transmilenio, del milenio, y que trataban fundamentalmente problemas de la vida cotidiana que se consideraban como graves o radicales y que necesariamente había que trabajar en pro de su solución para satisfacer las necesidades de los diferentes países del mundo. Ocho objetivos que cuando se llegaron al 2015 prácticamente no se habían cumplido. Posteriormente, entonces, en ese año se plantea los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos con más de 190 metas que se tienen que cumplir. Entre ellos están algunos que nos atañen mucho, que tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, y miramos, por ejemplo, el tema diferentes, el número 3. Estamos saliendo hasta ahora realmente a una situación que fue pandémica como es la del COVID-19 y que entre ellos pues vimos de alguna manera como personas apreciadas por nosotros nos dejaron adelante en esta situación. Este desarrollo sostenible conceptuado de esta manera nos permite plantear una agenda en que hay que incluir en todas sus facetas aspectos sociales del crecimiento económico y de sostenibilidad ambiental. Pero nos habla algo muy importante que es sobre el tema de los datos. Y sobre el tema de los datos, entonces nos da los parámetros y nos da una prerrogativa necesariamente que tenemos que medir para poder administrar. Tenemos que utilizar las diferentes herramientas para estar midiendo diferentes aspectos que se presentan en la Tierra. Entonces, esos datos se convierten sin lugar a dudas en insumos esenciales para la implementación precisamente de la Agenda 2030. Los datos es la clave en este sentido. ¿Pero qué son datos geoespaciales? Porque nos están diciendo que son datos geoespaciales, pero definámonos. Existen, sin lugar a dudas, diferentes tipos de definición sobre datos geoespaciales. Pero independientemente del tipo de definición, todos tienen en común un aspecto esencial, que están referenciados con respecto a en virtud de un conjunto de coordenadas. Es decir, nos está hablando de una localización, de una posición única sobre la superficie terrestre o fuera de ella. Y que cualquier evento, objeto o fenómeno que ocurra sobre dicha superficie, pues va a estar asociada a una ubicación y esa ubicación está con respecto a unas coordenadas. Entonces, bajo ese orden de ideas, entonces tenemos que hablar de información geoespacial. Y esa información geoespacial
Es sencillamente y se convierte en un recurso de información nacional, un patrimonio esencial en que permite a que los gobiernos, los diferentes sistemas, puedan proveer servicios gubernamentales de diferente tipo, generar una serie de iniciativas de desarrollo nacional en la cual la ubicación, la posición, la localización son el referente común para las diferentes variables que se puedan trabajar. Por eso, entonces surge el concepto de economía y conocimiento, la cual está basada precisamente en esa infraestructura nacional que corresponde a la serie de datos e información geoespacial y que permite generar una serie de modelos para saber qué pasa, dónde y pensar y plantear posibilidades de pronóstico, incluso más adelante de modelación y simulación. Pero aquí en primera instancia lo que se requiere es satisfacer una serie de necesidades que tiene la sociedad a través de unos servicios que provee el gobierno. Eso da lugar a que tengamos una cadena de valor de la información geoespacial, entendiéndose entonces que los datos son crudos, quizás probablemente desorganizados, mientras que la información ya son datos organizados, estructurados, sometidos a un tipo de procesamiento, es decir, tienen un valor agregado, tienen un significado lógico. Pero el hecho mismo que surja desde el punto de la consideración de la posición, es ahí donde se rescata y se resalta el valor y la condición y la necesidad y contribución de la geodesia en todo este proceso. Porque mientras que tengamos la geodesia, es que podemos establecer cuáles son la posición de cada uno de esos elementos que nosotros queremos representar. Entonces, aquí tenemos la cadena de valor de información geoespacial que surge a partir de su captura desde la posición del elemento que queremos levantar. Eso ha dado lugar a que se tengan una serie de concepciones como la análisis espacial y que se da lugar a lo que se conoce como la primera ley de geografía, que es nada más ni nada menos que el punto de partida de lo que es la esencia de la información geoespacial. Aquello tan sutil que aparentemente sencillo, de todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas planteadas por Tobler en 1970, es sencillamente el núcleo de análisis de geoespacial y por consiguiente la consideración de geoespacio. Y así todas las circunstancias y eventos que tengan que relacionarse van a estar en función de estas consideraciones de análisis espacial. Entonces ahí tenemos no solamente tiempo, sino también tengamos distancia y vamos a tener que seguramente vamos a estar cambiando las coordenadas a través del tiempo en función de un fenómeno en particular. Sin embargo, entonces, para poder tener información geoespacial, eso significa que tengamos que hablar un lenguaje único. Esa es la razón por la cual las Naciones Unidas planteó alrededor de los 2015 un marco geodésico global de referencia. Es decir, que todos los países, utilizando la tecnología geodésica espacial, en ese entonces planteada con GPS y luego con GLONASS, estuviéramos hablando entonces de un elipsoide que es geocéntrico, es decir, todas las posiciones van a estar referidas con respecto al centro de masa de la Tierra. Es importante destacar aquí de todos modos también que el mundo aeronáutico desde 1998 había adoptado el sistema WQS-84, que es el sistema de referencia de GPS, para todas sus operaciones que tuvieran que ver con la navegación aérea en el sector civil, y lo adoptaron en todos sus diferentes protocolos, de tal manera que todo lo que tenga que ver con la parte de la navegación aérea, espacio aéreo superior, espacio aéreo inferior, cartas de aproximación, cartas de aeródromos, están todas relacionadas con respecto a un único marco de referencia, en este caso WG84, que ya Naciones Unidas entonces lo que hizo fue extenderlo para todos los campos de conocimiento y por consiguiente para todos los países. Eso significa nada más ni nada menos que una dimensión geoespacial del desarrollo. Pero el otro factor
y que naturalmente en Colombia todavía adolecemos, aunque todavía ya se están haciendo algunos grandes avances en ese espacio, es el tema de la geodesia y la cartografía. Si no tenemos geodesia, no será posible tener cartografía. Y la cartografía es fundamental para cumplir con todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y si no son todos, sí la gran mayoría. Porque es donde podemos plasmar en una información gráfica todos los fenómenos abstractos o concretos a que se refieran en la dinámica correspondiente de la Tierra. De esa manera, entonces, para poder garantizar una muy buena cartografía, en las actuales circunstancias necesitamos tener estaciones de referencia, que son las conocidas fundamentalmente como estaciones de operación continua, permanentes, geodésicas de operación continua. Esta corresponde a una estación instalada por el Servicio Geológico en el municipio de Samacá, Boyacá, precisamente instalada sobre un afloramiento rocoso. Aquí vemos entonces la transición entre la parte terrestre antigua, en que estábamos hablando de geodesia terrestre, a lo que es la geodesia espacial hoy en día. Estos son productos entonces que necesariamente tienen que estar relacionados a productos geodésicos. Pero para la elaboración de la cartografía, así como se utilizan imágenes de satélite, todavía también se están utilizando fotografías aéreas. Y las fotografías aéreas ya nos permite que con el avance, el desarrollo tecnológico, los aviones ya tengan equipados instrumental GPS para que cada una de las fotografías aéreas no solamente sean planeadas con anticipación, sino que puedan observadas posteriormente sus respectivos recubrimientos y la posición del avión está referenciada con respecto a unas estaciones en tierra y también tengamos puntos de control para mejorar la precisión y obtener datos cartográficos de calidad. Aspectos fundamentales a tener en cuenta y sobre todo ahora que se está incursionando en el tema de los drones, la necesidad de tener puntos de fotocontrol o de control terrestre para poder encontrar o alcanzar productos cartográficos confiables. Pero ya en términos de otras aplicaciones, ya entramos en la parte del monitoreo. Y como una contribución del geodesia en el desarrollo sostenible, vemos que bajo la condición de la tierra sólida, la tierra líquida y la tierra atmosférica, podemos estar monitoreando una serie de aspectos que tienen que ver con fenómenos de movimiento asociados a las dinámicas particulares. Y también podemos monitorear las variaciones de la rotación de la Tierra, campo, gravedad terrestre, la determinación de las órbitas satélites y en la última, determinamos las posiciones y su cambio con el tiempo, aquello que está asociado a la definición de 1973 que fue reevaluada en función de la teoría de la tectónica de las placas, que ya no es una teoría, que es una realidad, pero que nos indica que precisamente la tecnología GPS en ese entonces nació con el propósito de determinar posiciones, pero a través del tiempo, en vista del desarrollo tecnológico, en el mejoramiento de los sistemas se han podido encontrar una serie de aplicaciones que en su momento no fueron concebidas como tal. Y en eso es que estamos trabajando. En eso es que se debe estar trabajando. Tenemos que conocer cómo ese comportamiento de nuestro territorio, tanto en la parte sólida, es decir, en los continentes, en la parte líquida, todos nuestros mares, y en la parte atmosférica. En otras palabras, aquí lo que tenemos es la posibilidad de tener un sistema geodésico de observación de la Tierra en el que se consideran las diferentes variables. Esos aspectos nos permiten circunscribirnos a tres aspectos fundamentales que son esenciales para el desarrollo sostenible. Monitorear todo lo que tiene que ver cambios en la forma de la Tierra. Segundo, proveer el marco de referencia global que ya está planteado desde el 2015, pero es importante que eso es una columna vertebral, es la espina dorsal que tiene que ver que todo con las aplicaciones científicas sociales. Y por otro lado, poder beneficiar a la ciencia, a la sociedad suministrando bases de datos geodésicos para una construcción en diferentes propósitos. Es decir, aquí tenemos unas aplicaciones geodésicas con diferentes propósitos. Hoy en día, la infraestructura geodésica hay que mirarla desde 5 niveles.
Uno, la infraestructura terrestre que se tiene en los diferentes sistemas que actualmente están operando, como BLBI, DORIS, estaciones terrestres de GPS o de GNS. Un nivel 2 que corresponde a todos los satélites que tienen que ver con INSAR o sistemas de observación de la Tierra, satélites altimétricos, satélites gravimétricos. Un nivel que tiene que ver todo con los satélites de órbita media, como son los satélites GNSS. Un nivel 4 cuando tenemos instalados, por ejemplo, reflectores sobre la Luna y que nos permite hacer algún tipo de mediciones. Y un nivel 5 que corresponde a la captura de señales de fuentes electromagnéticas externas, como son los cuásares, ubicados a millones de años luz. En Colombia, pues entonces estamos incursionando en estos aspectos sin ningún problema. Lo venimos haciendo desde hace varios años y también ya estamos arrancando en lo que es altimetría satelital y satélites gravimétricos en la utilización de datos del satélite GRACE. Pero después de la posguerra y en esa carrera espacial, lo que hoy vemos es de una manera abrumadora, que es que tenemos 5.400 satélites, 66 satélites que han sido lanzados, ¿cierto? Esto lo tengo actualizado mayo 1 del 2022, y los cuales tienen una serie de aplicaciones, investigación en comunicaciones, clima, navegación y otro tipo de aplicaciones, lo cual nos deja entrever que precisamente el mundo espacial es el mundo sobre el cual Colombia tiene que poner sus ojos y sencillamente también hacer seguimiento, poder tener en consideración lo que se planteaba en la misión de los sabios, en que sencillamente tenemos que encauzar muchos esfuerzos a lo que es al espacio y también hacia los océanos. Y aquí podemos ver cómo ese panorama de países con satélites en 1966, ahí los veíamos, países con satélites o países que tenían sistemas de lanzamiento, incluido Francia, Estados Unidos y Rusia, a lo que hoy tenemos hoy en día. Y aquí pues debemos celebrar que por lo menos Colombia ya ha incursionado en esto a través de la Universidad Sergio Arboleda con el satélite 1 y con la Fuerza Aérea Colombiana a través del satélite PACSAT-1. Y hay que celebrar que en estos momentos está en proceso de construcción del satélite PACSAT-2, que se va a unas grandes satisfacciones. Esta infraestructura geodésica nos da una serie de aplicaciones científicas, partiendo desde la geodesia, infraestructura geodésica, porque nos permite tener un marco de referencia terrestre que también cambia con el tiempo, pero en la medida en que yo conozca mucho mejor la tectónica de placas y conozca la deformación, productos primarios geodésicos me permiten mejorar todo lo que tiene que ver con las trayectorias de las misiones de la Tierra, una serie de observables geofísicos que observarán ustedes, que apreciarán aquí, que tienen que ver mucho sobre cambio climático, sobre cambios en la superficie, en la deformación del hielo, pérdida de masas glaciares, y todo lo que tiene que ver a su vez aquí con los cambios en el nivel del mar, ciclo del agua, amenazas geológicas. Esto es fundamentalmente y que tiene que ver aquí con el cambio climático y que eso está directamente relacionado con el desarrollo sostenible. De tal manera que si nosotros consideramos el marco de referencia geodésico global, en que la geodesia es el fundamento primario para obtener la información geoespacial, y hacemos una lectura de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos decir con franqueza, podemos decirlo tranquilamente, que en todos fundamentalmente tiene alguna aplicación la información geoespacial, por consiguiente la información geodésica como punto de partida para esto que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin lugar de dudas, necesariamente la información geoespacial juega un papel preponderante en esto del desarrollo sostenible. En el caso colombiano, naturalmente, cuando nosotros vamos a estar hablando de gestión del riesgo y vamos a tener la construcción de ciudades resilientes y que vamos a tener una infraestructura menos vulnerable, necesariamente tenemos que ser conscientes en dónde estamos localizados.
Y estamos localizados en una alta complejidad tectónica y estructural, donde tenemos la interacción de 4 placas tectónicas principales, como son la placa Caribe, la placa suramericana, la placa de Nazca y placa de Cocos, y tenemos una serie de bloques geológicos acuñados precisamente entre dichas placas, como la placa de Panamá, como el bloque de Bonaire, como el bloque norte de los Andes, como el bloque triangular de Maracaibo, el bloque de Chocó. Esto naturalmente, esta interacción nos genera una serie de situaciones interesantes y que es de nosotros de bastante conocimiento y que lo vemos y que lo podemos apreciar sencillamente en una alta sismicidad aquí precisamente en la esquina noroccidental de Sudamérica, Caribe y sureste de Centroamérica, caracterizadas aquí entonces por la subducción de la placa de Nazca por debajo de Sudamérica, la subducción de la placa de Cocos aquí por debajo de Centroamérica, la convergencia aquí de la placa Caribe con respecto a Sudamérica y una serie de situaciones en el territorio colombiano, aquí asociados, por ejemplo, la subducción, aquí la sismicidad en el Valle del Cauca, aquí lo correspondiente a la zona del Nido de Bucaramanga, y aquí tenemos una sismicidad a lo largo del borde de la falla del borde oriental llanero, que básicamente nos delimita de alguna otra forma el bloque norte de los Andes. Esta es una sismicidad únicamente de magnitud superior a 3 y básicamente la integración de datos entre la Red Sismológica Nacional desde el momento en que empezó a operar en el 93 hasta el 2021 y esto es del NEIC, del Servicio Geológico de los Estados Unidos también, igualmente hasta el 2021. Bueno, eso da lugar ya con la implementación de las tecnologías geodésicas, hablar de la geodesia tectónica y la formación de la corteza terrestre, pero fundamentalmente poder hablar de 2 condiciones particulares. El tener geodesia de campo lejano, es decir, estudio de tectónicas, de placas tectónicas y geodesia de campo cercano, y especialmente tratar de avanzar en lo que es la cinemática de las fallas activas. Aquello que necesariamente o lamentablemente en Colombia todavía nos falta conocer lo que es fallas activas en nuestros países, en nuestro territorio, discúlpeme. Creo que conocemos muy poco de nuestras fallas activas en Colombia. Algunas de ellas podrán ser potencialmente generadores de sismas y es hacia donde tenemos y se estarán enfocando algunas de las próximas actividades. Y necesariamente para esto, necesariamente hay que tener lo que son los marcos de referencia. Y un marco de referencia está basado en la deformación de la corteza, la rotación de la Tierra y la gravedad, para poder definir un marco de referencia. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita tener un marco de referencia? Porque todas las mediciones tienen que estar con respecto a un marco de referencia estable y confiable que haya sido definido a partir de estaciones que tengan observaciones por lo menos de 20, 25 años, que sepamos su comportamiento a través del tiempo y con el concurso de las diferentes tecnologías que corresponden a la geodesia espacial. Cuando hablamos entonces de posicionamiento, es de la obtención de coordenadas en un punto, en una estación, entonces lo que estamos hablando es las posibilidades de hablar en tectónica, en volcanes, en sismos, en el recurso agua, en glaciares, y esto se ha planteado desde el Servicio Geológico en un proyecto que es conocido como GeoRed, Red de Estudios de Información, el cual estamos adelantando desde enero del 2007. ¿Cuál es el propósito fundamentalmente de ese tipo de proyectos? Es decir, todas las estaciones, en este caso en particular, deben estar instaladas sobre la superficie terrestre, sobre afloramiento rocoso o suelos consolidados y siguen varios criterios. Los primeros son los criterios geológicos, luego los geodésicos, los terceros de seguridad. El cuarto es el que tiene que ver con una muy buena cobertura de datos que me permita la transmisión de los datos o pueda plantear algunos esquemas de transmisión y por último los logísticos. En algunos casos, entonces, estas antenas, que es el corazón del sistema donde se están recibiendo las señales, llegan hasta profundidades de las bases de 20 metros y en algunos casos un poco más. La idea es poder determinar velocidad, es decir, cambios en posición del orden de milímetros por año. Por eso es fundamental la estabilidad de estas estaciones. Y algunas ustedes podrán apreciar acá.
Algunas de estas estaciones tienen algún componente meteorológico, tienen un sensor meteorológico, porque lo que estamos es contribuyendo para hacer el cálculo de la cantidad de vapor de agua precipitable a partir de los datos geodésicos, es decir, dándole paso un poquito a lo que es la geodesia, la meteorología GNSS, que ayudaría a mejorar los modelos numéricos de pronóstico, fundamentalmente. Entonces, bajo ese orden de ideas, tenemos una infraestructura compuesta en estos momentos por 178 estaciones, de las cuales algunas están de propiedad de Geored, otras que se instalaron con NASA, otras con el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar, con la Universidad Nacional, con la Universidad Distrital, GNSS Colombia, que ha sido un trabajo integrado entre el Servicio Geológico Colombiano y el Agustín Codazzi para instalación de estaciones siguiendo los parámetros del Servicio Geológico, y algunas estaciones que se han adquirido, que se instalaron 13 estaciones en virtud del Banco Mundial para lo del catastro multipropósito. Esta es fundamentalmente la estructura que está respaldando lo que es el proyecto de gobierno nacional del catastro multipropósito, en lo cual el Servicio Geológico está contribuyendo con 105 estaciones para ser entregadas para los diferentes gestores catastrales, y naturalmente todas estas coordenadas son estimadas utilizando software científico de NASA. Entonces también, bajo esa infraestructura que conocemos, necesitamos para conocer el riesgo, entonces tenemos una infraestructura geodésica de monitoreo en los volcanes, la cual se tiene como referencia precisamente la gestación de dotaciones del proyecto GeoRed. Vale la pena decirlo que los volcanes están instalados alrededor de unas 70 estaciones de GPS para poder hacer el monitoreo volcánico. Pero como se trata es de conocer el territorio para pensar en gestión del riesgo, la construcción para ciudades resilientes y todo que pueda estar preparados, pues necesariamente tenemos que estar procesando una serie de estaciones que están en los diferentes países para poder conocer muy bien este entorno geodinámico, y en la actualidad estamos procesando alrededor de 250 estaciones diariamente para este propósito. Eso da lugar a que tengamos hoy en día una serie de velocidades. Esta serie de velocidades son el punto de partida y sus respectivos modelos para el conocimiento de lo que es la deformación de la corteza terrestre y poder plantear aquellas zonas que son posiblemente potencialmente generadoras de sismos. Pero si entramos a otros aspectos, esto es la anterior, la correspondiente a lo que tiene que ver con ciudades resilientes, construcción de infraestructura no vulnerable, podemos empezar a mirar lo que es el ciclo del agua terrestre, que está muy directamente con los objetivos del desarrollo sostenible, y cómo esa agua subterránea actúa y participa en los diferentes procesos que forman en la parte superficial, y que vamos a tener algunos problemas ahí en esos aspectos, y lo podemos ver entre ellos en el caso de la subsidencia. Y en el caso de la subsidencia, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos aquí, por ejemplo, una cuenca. Este es un nivel superficial y empezamos a mirar entonces los cambios a través del tiempo, y nos interesa conocer cuáles son esas variaciones verticales y cuál es el tiempo para obtener sus velocidades. Esa deformación de la superficie puede ser debido a compactación, consolidación o colapso en el suelo. Y en este caso en particular, existen muchos métodos de observación de la subsidencia y que están asociados precisamente a la generación de información geoespacial. Y entre ellos, entonces, necesariamente tenemos que hablar de la subsidencia en Bogotá. Ese fenómeno que viene siendo detectado hace muchos años, existen unos artículos por allá de la época del 60 de Alberto Lobo Guerrero, que nos estaba indicando los cambios en los niveles piezométricos en algunos de los pozos de agua existentes en Colombia y en Bogotá. Entonces, estamos utilizando geodesia INSAR, es decir, imágenes de interferometría de radar de apertura sintética. Empezamos a calcular las velocidades con que se están desplazando por año, y con catastro distrital montamos una red geodésica. Aquí podemos ver entonces las velocidades verticales que se presentan aquí en el sector de la ciudad de Bogotá. Integramos esos datos, estos son los datos de INSAR,
y estos son los datos de INSAR GPS combinados precisamente para encontrar unas zonas bastante interesantes, especialmente en la zona de Puente Aranda, que nos da del orden de alrededor de unos 35 milímetros por año de subsidencia, lo que es bastante interesante para toda esta zona en particular. El otro caso que tiene que ver con el aporte de la geodesia es en el nivel del mar. Entonces, en este caso se está utilizando un satélite altimétrico. Y no se le olvide que es importante entender que la posición del satélite está siempre asociada a la recepción de las señales de GPS. Por eso nosotros necesitamos obtener valores muy precisos y es importante monitorar el cambio del nivel del mar a escala global y regional, porque ese es uno de los problemas gravísimos para los próximos 50 años, precisamente por el ascenso del nivel del mar. Aquí tenemos entonces un registro de altimetría para el periodo 1993 al 2018 con un ascenso del nivel del mar del 3,1 milímetros. Mire, la incertidumbre es muy baja, entonces nos indica que aquí tenemos un aspecto bastante interesante. Para ello es importante que hay que empezar a corregir todo lo que tenga que ver con los mareógrafos a partir de la información geodésica. Aquí a mano izquierda tenemos los mareógrafos, pero es que los mareógrafos antes no se consideraban que tuvieran un cambio de posición vertical. Ahora se está considerando el posicionamiento con GPS y se están haciendo unas correcciones. Entonces, si aquí, por ejemplo, para esta estación en Cape West, aquí estamos en el Golfo de México tenía un valor de más 2.4 milímetros por año, ahora realmente es de 1.3 milímetros. En Pensacola era 2.3, ahora tiene 1.9. En Grand Isle era de 8.9 y se hicieron las correcciones y queda el 2.4. Es decir, la geodesia está ayudando a precisar y corregir los valores de los mareógrafos precisamente por el cambio de posición vertical de los mareógrafos. Y esto es lo que hay que hacerlo. El estudio del nivel del mar se puede hacer de dos maneras. Un lado es el nivel absoluto del mar, en la cual las posiciones se están expresando con respecto al centro de masa de la Tierra, como corresponde al marco global. Otro con nivel relativo del mar, que es utilizando precisamente los mareógrafos. Por eso necesitamos hacer una conexión geodésica en los mareógrafos anualmente para poder hacer los ajustes correspondientes. Esta es una tarea que está haciendo el Servicio Geológico junto con la Dirección General Marítima para los mareógrafos del Caribe y poder hacer esas correcciones precisas, porque precisamente aquí lo que se quiere estimar muy bien cuál ha sido la posición, el cambio de posición vertical en los mareógrafos que puedan estar contaminando el registro mareográfico. Y por último, compartirles a ustedes unas experiencias que tenemos sobre la Antártida, en que hemos calculado unas velocidades y unos modelos, pero nos ha interesado mucho para conocer un poquito más lo del comportamiento vertical en una estación que la tenemos aquí, porque necesitamos entender precisamente lo que pueda estar allá trabajándose con condiciones extremas en la ionosfera, en la troposfera, en los equipos para poder entender cuáles son los comportamientos que podríamos esperar en zonas tropicales, que es el otro cambio extremo. Pero sin embargo, hay algo muy importante, es la respuesta de la Tierra sólida. Y nos encontramos entonces con el fenómeno del ajuste isostático global, que por su pérdida de masa glaciar, naturalmente asociada por consiguiente al aumento del nivel del mar, da lugar que haya un ascenso vertical de aquellas zonas que estaban anteriormente cubiertas por un hielo y que están siendo registradas precisamente con GPS. Esto forma parte de proyectos que se presentó ante la Comisión Colombiana del Océano dentro de la expedición antártica del verano pasado. Entonces, estos son resultados de todo lo que podemos hacer, entre otras, porque hay mucho más aplicaciones, naturalmente por razones de tiempo no podemos estarlas mostrando todas, pero sí podemos decir entonces que todo lo que significa el movimiento, que todo lo que esté asociado a flujos de masa,
bien sea de flujos de masa rocosa, flujos de masa atmosférica, flujos de masa líquida, son susceptibles de ser medidas con técnicas de geodesia geoespacial. Entonces, a manera de conclusiones, ya podemos decir que la geodesia en estos momentos tiene una doble condición. Por un lado, satisfacer las necesidades de la sociedad de datos geoespaciales. Segundo, formar parte de ese campo inmenso que corresponde a la geociencia. De hecho, ya puede ser considerado como geodesia, parte de las geodesias fundamentales, que es disciplina esencial para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y al fin y al cabo es fundamentalmente el punto de partida para la generación de información geoespacial. Y por otro lado, para los hidrólogos, climatólogos y gestores del agua, el hecho de tener una técnica que me permita tener datos con alta precisión, resultados de alta precisión, ha sido sumamente importante para este tipo de estudios que tienen que ver con nivel del mar, subsidencia y sobre todo lo que tiene que ver con agua en la tierra. Entonces podemos decir que fundamentalmente geodesia es para todos. Esto ha sido un trabajo desarrollado a través del grupo de aplicaciones satelitales para el estudio de la dinámica de la Tierra, un trabajo hecho con integrantes del equipo GeoRed. Muchas gracias por su atención. Quedo pendiente de sus inquietudes.